Bienvenidos a la 29ª edición del concurso oficial de tapas, hoy desde las instalaciones en la calle San Clemente de este centro de formación de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza. Estamos en esa segunda jornada de semifinalistas. ¡Qué nervios! Ahí todos los chefs preparando ya esas tapitas que van a valorar ese jurado. Hoy es el turno de la tapa aragonesa. Aragón, productos nobles. Vamos a disfrutar y a saborear esos productos como el ternasco de Aragón, el melocotón de Calanda, la borraja, y muchos otros productos. ¿Quieren conocer a esos chefs, a ese jurado y esas tapas? Acompáñenos a conocer las elaboraciones de estos pequeños manjares. Segunda jornada de este concurso oficial de la tapa y hoy toca la tapa aragonesa. Aragón, alimentos nobles, y para ello estamos con Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Amparo, una misión muy difícil hoy, estar en el jurado en esta mesa valorando esas 13 tapas que nos presentan. Cuéntanos cómo lo lleváis hasta ahora. Bueno, pues lo llevamos bien, la verdad que estamos todos con una predisposición muy positiva, sobre todo valorando el gran trabajo que han hecho todos los profesionales, porque la verdad que justo lo comentábamos, que para llegar hasta aquí han tenido que pensar muchísimo, trabajar muchísimo y bueno, nos parece admirable que hayan conseguido llegar a estas 13 etapas de este nivelazo aquí. Mucho talento en Aragón, como talento y exquisitez en productos aragoneses, la gran variedad y riqueza de alimentos con las que están elaborados estos pequeños manjares, que hacen la exquisitez de todo el público, un público muy popular que cada vez en el mundo de la tapa gana más adeptos, ¿no? Totalmente, yo creo que Zaragoza es una ciudad de tapas. Y cada vez, antes comentábamos con una compañera del jurado que ya se presentó en las primeras ediciones y que se presentaban 15 o 16 establecimientos. Este año se han superado los 150. Todo un éxito, rotundo éxito. Exactamente, total. Es una barbaridad. Incluso hacíamos memoria de, ¿te acuerdas de aquel sitio, de aquel otro? Digo, esta parte que ya somos mayores, que eso también es un grado, pero pone de manifiesto el interés y que es algo por desarrollar y que es algo que nos identifica y que pone en valor esta pequeña gastronomía, que es una gran gastronomía también. Claro que sí. Productos de kilómetro cero, de proximidad, esta riqueza que tenemos aquí en nuestra tierra, en Aragón. ¿Cuál es el alimento o el producto que te has encontrado en esa tapa que quizás sea el más difícil de preparar o de cocinar? Por ejemplo, vemos tapitas con el melocotón de Calanda, con el ternasco de Aragón, con la borraja. No sé, cuéntanos un poquito qué sensaciones en cuanto a tapas. Estamos viendo de todo. La verdad que la presencia de los alimentos de Aragón es súper importante y muy cuidada. Y deciros, pues estamos viendo unos elaborados de cebolla increíbles, el ternasco de mil maneras y un poquito, la verdad que un poquito de todo. Es difícil definir uno en concreto porque el trabajo, y vamos por la etapa número 6, nos quedan todavía 7 por delante. Así que, Bueno, pues desear mucha suerte a todos esos chefs, a todos esos establecimientos, que lo va a tener el jurado muy difícil, muy complicado. Ayer veíamos también cómo trabajaban, cómo elaboraban esas tapas con el jamón de Teruel, denominación de origen protegida. Hoy toca el momento a otras tapas que también estamos viendo entre fogones, entre cocinas, esas exquisiteces y esos manjares. ¿Qué les dirías a todos esos zaragozanos y aragoneses para que disfruten, prueben y valoren nuestro producto, que hace falta darlo también a conocer y sentirnos orgullosos del producto que tenemos aquí en esta tierra, Aragón, la tierra más noble, igual que el producto? ¿Qué les dirías? Que nosotros mismos tenemos que ser embajadores de lo nuestro y que tenemos que ponerlo en valor y que esperen con paciencia los veredictos de esta semana para a partir de la semana que viene ir a disfrutar de todo esto y compartirlo con sus seres queridos y por supuesto con los que vengan de fuera, y luego todas estas elaboraciones hacerlas también en casa y compartirlas con los demás. Yo creo que es todo un reto para todos. Muchas gracias por atendernos, Amparo, a pesar del trabajo que tenéis aquí con ese jurado, y que nos vemos en esa gran final del 2 de diciembre en el Complejo Aura. Gracias. Gracias siempre a vosotros. Gracias.
Continuamos en las cocinas del Centro de Formación de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia y estamos con otra de las tapas que se presenta en estas semifinales, a ver si pasa a esa gran final del día 2 de diciembre. Estamos hoy con la tapa aragonesa, Aragón Alimentos Nobles, y con Pedro Quílez. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, Pedro, ¿qué es lo que nos habéis preparado aquí? ¿Qué es esta tapa? ¿Qué ingredientes lleva? Bueno, pues esto al final es una gyoza, lo único que le hemos dado es una forma de rosa. El relleno está hecho con ternasco de Aragón, melocotón de Calanda, cebolla de Fuentes. Evidentemente, con todo esto pues nos hemos presentado por la categoría de Alimentos Aragón Nobles. Pero al final es una gyoza, en el cual también la presentamos en una vajilla que sale el pilar y el nombre de la tapa es Ofrenda a la Pilarica. Ofrenda a la Pilarica. En cuanto a ingredientes, vemos que también habéis puesto algo de flor comestible, ¿no? Sí, algo muy importante también, ¿no? Sí, es más... Le da aroma, le da sabor, le da color. Exactamente, aparte de la decoración, cada cosa que se pone en el plato da un punto distinto a... Tanto puede ser crujiente, un poquito picante, algo dulce. Habéis pasado ya estas semifinales y estáis ahí para ser casi finalistas. Bueno. ¿Qué sentís, no? ¿Estáis orgullosos, satisfechos? Oye, con la respuesta del público zaragozano durante esos días que duró este certamen oficial de la tapa. A ver, pues orgullosos estamos porque es algo que está enfocado hacia el día 12 de octubre, el Día del Pilar, algo muy importante para la gente de nuestra tierra. Y hemos conseguido elaborar una tapa que esté relacionado. Yo personalmente estoy súper ilusionado. No sé, después ya también es que guste, no guste. Seguro que sí. Alimentos nobles, alimentos de aquí de la tierra, productos exquisitos. Cuéntanos, ¿cómo calificarías el sabor de esta tapa? Pues es una tapa que es muy fácil de comer porque al final el ternasco, o sea, lo hemos hecho con la parte de la paletilla, es muy jugosa, muy fácil. Después tiene los puntos dulces que le hemos metido al melocotón. Tiene la cebolla de Fuentes para darle también ese puntito ahí un poquito crujiente. Y la salsa que le acompaña a esto es una salsa que lleva miel, que lleva gochujang, que es un picante coreano, lleva melocotón también de Calanda triturado, entonces en boca va a ser muy fácil de comer y muy gustosa. Y aquí vemos ya esta vajilla donde lo vais a emplatar, preciosa también, con la Virgen del Pilar. ¿Y ahí cuántas ponéis? ¿Cuántas rosas? Ahora en este caso vamos a poner una, pero sí, por ejemplo, en el local vienen 2 personas, pues decoramos el plato con las hierbas porque esto está enfocado como si fuera el manto de la Virgen del Pilar. Muy bien. Pues os deseamos mucha suerte en este concurso y os dejamos que sigáis trabajando porque os queda un poquito todavía emplatar para que lo pruebe y lo deguste ese gran jurado, ese jurado profesional que serán los que den esa calificación y otorguen el pase a esa final. Muchas gracias por atendernos y recordarles dónde pueden saborear esta tapa. Pues estamos en Valle de Broto, el restaurante se llama Mazmorra Baimacera y cuando queráis por ahí nos encontraremos. Pues muchas gracias y mucha suerte, Pedro. A vosotros. Y lo bueno, se cocina a fuego lento, como aquí vamos lentos, pero poquito a poco avanzando. Estamos con otro de los semifinalistas a este concurso oficial de la tapa, el más antiguo de España y uno de los mejores. Estamos con otra tapita. Hoy toca el turno a la tapa aragonesa, elaborada con alimentos nobles de Aragón, pero ¿cómo te llamas? Jorge Calonge. Jorge Calonge, ¿de qué establecimiento? Marengo. Marengo. ¿Y qué es lo que nos habéis preparado, Jorge? Pues nuestra tapa se llama jodó aragonés, que es como un hot dog. Es un perrito, la salchicha está hecha con oreja duroc. El pan es un pan brioche artesano hecho con borraja. Una mayonesa chailindrón, que es como un chailindrón con toques orientales, y lo acabamos a nuestro aire, que es un airecito que hacemos nosotros mismos, con unos toques anís y a canela. ¿Y esto que ponéis aquí es el emplatado? ¿Qué es exactamente? Sí, esos son cortezas de cerdo crujientes. Como tenemos todo dentro, la oreja está muy melosita, la salchicha y el pan brioche también, pues le ponemos un poquito de crujiente para que se lo ponga el... Aquí vemos el brioche con el hot dog, que ya está todo preparado, con esa salsita también, ¿no? Bueno, que tiene una pinta exquisita y deliciosa y mejor sabrá. Eso. Y luego lo emplatáis, lo ponéis ahí con las castañuelas. Claro, entonces todo aragonés. Y aragonés, ¿no? Hasta el emplatado. Aragón, alimentos nobles, las castañuelas, el folclore, el baile y las castañuelas que no pueden faltar. Está todo, ¿has visto que bien hilado? Muy bien hilado. Y mejor sabrá. Hombre. Hay que esperar la valoración de ese jurado y mucha suerte. A ver si nos podemos ver en esa final del 2 de diciembre. Esto me va a gustar, eso es. Claro que sí. Seguro que sí. De todas
maneras, para los que no pueden disfrutarla ni saborearla, ¿por dónde se pueden pasar a disfrutar de esta tapita? Pues por Restaurante Marengo, Sí, en, claro. en Francisco Vitoria, en Zaragoza. Muy bien, pues os deseamos mucha suerte y os dejamos que sigáis emplatando esta tapa exquisita y deliciosa con productos de aquí, de la tierra. Muchas gracias. Os invitamos a venir a probar nuestra tapa a Restaurante Marengo, nuestro jodo aragonés. Pruébalo. Continuamos con manitas en la masa, con otra de las tapas preparadas en esta segunda jornada. Estamos con Miriam Elarrati de Casa Nogara, ¿no? Sí, de Casa Novara. Bueno, cuéntanos qué es lo que traéis a este concurso oficial de la tapa en esta segunda jornada. Una flor de Aragón que se trata de ternasco cocinado a baja temperatura con un cristal de patata y una alcachofa confitada. Bueno, ¿y qué productos habéis utilizado para esto? El ternasco, alcachofa y patata deshidratada. Muy bien. ¿Y ahí qué es lo que estamos viendo? ¿Ya está? Está cocinado, está deshuesado y está cortado en lingotes para ponerle luego su propio jugo por encima, la alcachofa y el cristal de patata. Y ya estaría. Y ya estaría. Venga, pues te dejamos trabajar para ver ese final, ese resultado que seguro que es exquisito. Supongo que súper contentos de haber llegado hasta aquí, sí, a esta sí, semifinal, sí. y esperemos que haya mucha suerte y a ver si nos podemos volver a ver en la final, ¿no? Muchas gracias, sí, ojalá. Venga, pues mucha suerte. Vale, gracias. Continuamos en este centro de formación de la Escuela de Hostelería en la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y esta vez estamos con Pilar Soto que nos presenta otra etapa y ha llegado hasta aquí la final. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pilar, cuéntanos, ¿cuál es la etapa que presentáis a esta semifinal donde habéis llegado? Y bueno, a ver si mucha suerte y llegamos a esa final. Sí, bueno, pues este es nuestro primer año porque también abrimos este año el establecimiento y hemos querido inaugurarlo presentándonoslo aquí y hemos apostado por una receta como es el pollo a la chilindrón y le hemos querido como elaborar en croqueta, una tapa muy típica de aquí también española. Y además lo hemos hecho con una reducción de salsa a Pedro Ximénez para darle ese toque dulzón y a ver un cambio entre lo dulce y lo salado. ¿Qué podemos decir que lleva la croqueta además del pollo al chilindrón? Sí, bueno, pues es una salsa que está hecha de pimiento, tomate y cebolla. Entonces se hace el pollo a fuego lento y al final pues se hace ese pollo típico con tomate, ¿no? Y luego se hace una bechamel con toda esa salsa y esos ingredientes y ya lo elaboramos con el pan rallado, la croqueta. ¿Dónde podemos degustar esta tapa para todos los zaragozanos, aragoneses que nos estén viendo y digan, ¿dónde tengo esa soti croqueta, esa de pollo al chilindrón que me apetece? Nos encontramos en Cadrete, en un pueblo pequeñito, a 15 kilómetros de Zaragoza y bueno, estáis invitados siempre que queráis a venir y a probar nuestras tapas. Nombre del restaurante, del bar, ¿dónde podemos encontrarla? Cafetería Soti. Cafetería Soti en Cadrete, que tienen una visita allí y además creo que en Cadrete se celebra el próximo fin de semana el día Esta semana es el concurso del cardo. del cardo, ¿verdad? Del cardo de Cadrete, sí. Muy bien. Un producto también muy típico de esa zona, que hay mucho, ¿no? Sí, tiene mucha fama. ¿Vais a preparar alguna cosita vosotros con el cardo? No, nosotros de momento no nos presentamos este año ahí al cardo. Supongo que estaréis muy satisfechos y muy orgullosos de haber llegado a esta semifinal. Sí, la verdad que para ser el primer año pues estamos muy satisfechos y sorprendidos. Bueno, pues os deseamos mucha suerte y a ver si nos podemos ver en esa gran final del 2 de diciembre. Muchas gracias. Gracias a vosotros por atendernos. Espectaculares las elaboraciones que estamos viendo en esta segunda jornada con esa tapa aragonesa Alimentos Nobles de Aragón. Y estamos aquí con otro gran chef que está... ¿qué estás preparando aquí? Pues aquí estamos preparando un cucurucho, que le llamamos nosotros, un cucurucho de borraja. Está relleno de ternasco de Aragón, IGP, un melocotón de Calanda y una tierra de jamón de Teruel. ¡Qué pasada el cucurucho de borraja! Madre mía, qué rico, qué buena pinta tiene todo. Bueno, mucho tiempo de elaboración. ¿Cómo se llega a hacer este cucurucho de borraja? Bueno, probando cosas, sí. Oye, ¿y dónde podemos encontrar esta tapa? En la cava, en el Actur. La cava en el Actur podemos degustar esta tapa que se llama el cucurucho, que tiene una presencia exquisita. Oye,
innovando cada vez. El año pasado quedasteis también dentro de la final, ¿no? Sí, sí, el año pasado ganadores? quedamos ganadores con el Donus Maño y este año hemos ido a por lo mismo. Producto aragonés y dándole un toque diferente. Y sobre todo dándolo todo, ¿no? Sí, sí, así es, dándolo todo como siempre. Que la experiencia ya es un grado, supongo que nervios ninguno, ¿no? No, ninguno. Con toda la tranquilidad del mundo, haciendo lo mejor que sabemos. ¿Y qué sabor le podemos sacar a esta tapita? Pues un sabor muy aragonés, pero con una forma muy diferente. Bueno, invita a todos esos zaragozanos, aragoneses, si te giras un poquito para que te vean, ¿vale? Cuéntanos cómo te llamas y que vayan allí a la cava. Mi nombre es Ronald Cabrera y los invito a la cava a probar el cucurucho y las otras tapas que tenemos allá. Pues muchas gracias y te dejamos que sigas elaborando, que está el jurado esperando a probar esta deliciosa tapa. Gracias por atendernos y mucha suerte. Gracias. Esto ha sido todo en esta segunda jornada de este concurso oficial de la tapa. Aquí estamos con estos chicos de la Escuela de Hostelería Topi, que han sido los que han servido esas tapas a ese gran jurado que tiene una decisión muy difícil y muy complicada. Yo, que he podido probar alguna de las tapas, hay que decir que me han parecido deliciosas. Esos productos de la tierra, esos productos, esos alimentos nobles, como es ese melocotón de Calanda, el ternasco, la borrajita, bueno, qué deliciosos. La cebolla de Fuentes, que nos vemos mañana con otra de las jornadas, la jornada número 3, con otras categorías en cuanto a tapas, y que estamos disfrutando de estos semifinalistas, y serán 25 los que lleguen a esa gran final, que muy pronto vamos a saber esos resultados aportados por ese gran jurado que tiene lugar en estos 3 días. ¿Qué les decimos? Que les esperamos mañana con más novedades y con más tapitas, ¿verdad? Claro, a disfrutar. Venga, pues un besito y a saborear estas tapas. Ya saben que tienen una cita en esos establecimientos, 52 los que han llegado a esta semifinal.